Muy bien, Miqueas. Vamos a centrarnos en el capítulo 1 para introducirnos entonces en este mensaje. Te comento algo. Mientras tenía mi tiempo a solas con Dios, yo veía y palpaba el sufrimiento, ¿no? Recuerdos que llegaban a mi mente de personas que hoy día están muy necesitadas, por ejemplo, dentro de la iglesia, y veía tanta injusticia a mi alrededor. En un día, en mi encuentro personal con Dios, a la mañana muy temprano, le pedí al Señor que, oye, Señora, háblame. Hay tanto sufrimiento, pero yo veo que no puedo hacer nada. ¿Qué pasa en mi país? Todo es lento, todo es un obstáculo. Sé que hay puertas abiertas, hay posibilidades de predicar el Evangelio, pero yo necesito entender un poco qué es lo que está pasando alrededor, porque me siento extraviado. Vivo en este país, pero estoy extraviado. Quiero saber cómo poder ayudar a la iglesia y cómo poder ayudar a las personas. Entonces, justo haciendo mi tiempo devocional y hablando con Dios, es hermoso ver entonces que, te digo, comienzo una conversación a través de la palabra, de su palabra hacia mi persona, y Dios entonces comienza a hablar en forma especial aquí en Miqueas. Y sabes, el tema aquí es el juicio. Y es cierto, ¿sabes algo? Veo que en mi país está pasando una especie de juicio. Una especie de juicio porque viendo Miqueas y su trasfondo, puedo ver entonces que Onri era el rey, quien gobernaba a Israel en esta época. Y entonces comienzo a ver qué era lo que estaba, Dios comenzó a mostrarme qué era lo que estaba pasando en Israel en la época, pero a su vez de una manera muy práctica podía ver y analizar bíblicamente que algunas cosas también estaban pasando en mi país, ¿sabes? Pero en distintas épocas. Israel, por supuesto, tuvo su profeta Miqueas, quien habló, y era un hombre rústico, era un hombre sencillo, nacido en Moreset con los filisteos. Era un profeta de la gente común y corriente, campesina, que le toca la tarea de hablarle a un pueblo que estaba sumergido en pecado por la idolatría. Así que la mayoría de sus profecías estaban dirigidas a Judá. Su nombre significa ¿quién es como Jehová? Escogido por Dios y llamado al servicio de Dios. Así que él tiene la tarea difícil de tener que comunicar a Israel un juicio y de decirle cómo estaba su estado espiritual. Y fíjate lo que dice en el capítulo 1, versículo 2. Oí, pueblos todos, está atenta tierra y cuánto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Así que aquí comienza el juicio sobre Israel. Pero fíjate lo que dice el versículo 7. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras lo juntó y a dones de rameras volverán. Y sabes, al mirar estos pasajes puedo ver entonces al pueblo de Dios hundido y sumergido en la idolatría y lo que es su corazón apartado de Dios por causa de un gobernante, Onri, quien provocó a Dios con su idolatría. Y sabes, en Primera de Reyes capítulo 16, versículo 25, vayamos un momento allí. Dice, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 25, dice: Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Así que Onri hizo todo lo malo ante los ojos de Jehová. Provocó a Dios con sus ídolos y su idolatría. Así que todo estaba lleno de estatuas, todo el mundo idolatraba algo. ¿Pero por qué? Porque
su rey había endurecido el corazón del pueblo para que mirara a los ídolos y no mirara a Dios. Y sabes, hoy yo veo mi país y puedo ver sus gobernantes haciendo que la nación se aleje de Dios. Que todos practiquen de ritos y brujerías y un montón de cosas que están sucediendo allí. Pero todo tiene que ver con los gobernantes. Es triste hoy ver en Venezuela la iglesia dividida por un color político, puede ser rojo, puede ser azul o cualquier situación política. Que usen los púlpitos para hablar acerca del Estado o del gobierno o en favor de algún sistema político que esté gobernando o que sea resaltante. Es triste ver a la iglesia sumergida en esa especie de idolatría y de mal. Y sabes, y es triste ver a parte de la iglesia de Dios, porque no toda, adormecida. ¿Por qué? Porque su atención solamente ha estado puesta en lo que sucede en un país o en sus gobernantes. Y realmente nosotros, los cristianos, nuestra atención debe estar puesta en el Señor y lo que el Señor puede hacer. Y es lo que realmente está pasando o pasaba allí en Israel. Todos hacían lo que su gobernante hacía, así que todos adoraban algo y estaban separados de Dios. Así que Dios le da un juicio a ellos. Y yo pienso que Venezuela está atravesando una especie de juicio hoy. ¿Por qué? Porque hay idolatría. Así que usted camina por las calles de Caracas y puede ver un montón de gente vestida de blanca. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué están vestidos de blanco? ¿Sabes? Los que están vestidos de blanco, niños, jóvenes, adultos, ancianos, cualquier edad, están vestidos de blanco porque a eso se les llama santeros, o es la santería cubana. Así que Venezuela tiene mucha influencia de esa religión, por decirlo así, hacia Venezuela. Entonces, esas son las personas que recién se están iniciando. Increíble. Entonces tú dices, si estos son los que recién se están iniciando y caminan por todas las calles de Caracas, ¿qué quedará para aquellos que ya se han iniciado y que de una manera oculta están viviendo adorando al diablo? Entonces uno puede percibir y ver de que hay una nación que tiene su corazón muy lejos de Dios y que muchos estamos atravesando situaciones difíciles porque su corazón está apartado de Dios. Y bueno, vamos a centrarnos un poco geográficamente. Y bueno, todo comienza aquí en Miqueas, en Gab, muy cerca de Jerusalén, Belén. Vamos a estar viendo solamente un punto, y es la idolatría, que está a partir del capítulo 6, y en el versículo 1 y 7 que nosotros acabamos de leer en este momento. Hace mucho tiempo y todavía los gobernantes y los reyes en su época practicaban la idolatría del Estado. Hace siglos los reyes gobernaban en nombre de dioses y exigían sacrificios a sus súbditos, a veces hasta sacrificios humanos. Los reyes y los brujos eran favorecidos en esquemas de relaciones y de poder. Así que estos hombres sabían que clamando a esas entes espirituales podían ellos obtener ciertos beneficios para su reinado y para adquirir poder. Y es por eso que hacían una serie de ritos y ofrecían hasta niños y seres humanos en ciertos rituales, solamente para extender su poder. Entonces yo comparo a los reyes de la antigüedad con algunos gobernantes de la actualidad, según lo que la palabra de Dios me enseña. En mi país hace un tiempo profanaron la tumba de Simón Bolívar. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué profanar una tumba? ¿Cuál es el sentido de que un país completo vea la profanación de una tumba de alguien que ya ha fallecido hace 400 años atrás o más? Entonces, profanar en el verbo se requiere a faltar el respeto a algo religioso o sagrado. Al profanar, por lo tanto, se deshonra, se ultraja, mancilla una cosa que por sus características merece cierto respeto. Así que abiertamente estos gobernantes fueron a profanar una tumba, que a través, viendo el ocultismo religioso o de algunas religiones, podemos ver que es un ritual de una religión que proviene del África y que hoy se radicó muy fuerte en Cuba.
y que a través de esa isla se han ido esparciendo por otros países y islas del Caribe. Y se llama el palo mayombe o los paleros, quienes hacen ciertos rituales con los restos de las personas que han fallecido y que fueron resaltantes en su historia. Pero ¿para qué lo hacen? Es un ritual y cuyo objetivo es coronar para obtener poder. Por eso es que ellos claman hacia esas entes espirituales. Y bueno, cuando nosotros estudiamos nuestra Biblia y leemos la Biblia, y por ejemplo Pablo nos muestra en Efesios capítulo 6 la calidad, ¿no?, de adversario con el cual nosotros peleamos y luchamos, podemos ver entonces que Pablo en Efesios capítulo 6, ¿qué nos dice? Que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y es cierto. A veces, muchas veces nosotros comemos por lo que vemos, sentimos por lo que vemos, pero realmente en el campo, en el mundo espiritual, se puede ver solo a través de la palabra de Dios y a través de lo que ella nos enseña y nos nutre, para nosotros poder penetrar con los ojos de Dios a esas cosas que tal vez como seres humanos nosotros no podemos percibir, pero que operan y suceden alrededor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ser humano? Todos los seres humanos de alguna manera tienen el yo o un ídolo en su vida. Puede ser el ídolo del dinero, puede ser un ídolo a través del deporte, a través de la música, a través del trabajo. Entonces, cada quien tiene un ídolo en forma especial, ¿no? Y bueno, mirando estos pasajes, yo le decía, Señor, por favor, tira algún ídolo que haya en mi vida. Muéstrame si yo tengo algún ídolo. Comienza conmigo. Y que yo pueda ser útil en tus manos. Y ayúdame también a penetrar para poder orar. Porque contra las cosas espirituales no hay otra arma sino la oración. Así que el diablo lo que quiere es destruir vidas. Y que muchas vidas, un día cuando fallezcan, vayan con el diablo atormentados por una eternidad. Y esa es su intención. Y es por eso los ídolos en la vida de los seres humanos. Para apartarlos de Dios. Pero entonces entendamos que nosotros podemos, si queremos golpear al diablo, no le vamos a poder golpear porque no es un deporte, no es boxeo, no es karate, no es judo. Estamos hablando de que la única manera de poder combatir a este enemigo es a través de la oración. Y muchas veces el enemigo hace que nuestra atención o nuestra mirada esté hacia otro lado. Y no hacia donde corresponde, hacia donde debemos estar centrados. Nuestro corazón latiendo junto al de Dios. Nuestra mente alerta a lo que Dios nos comunica a través de su palabra, para entonces poder nosotros movernos en forma especial como Dios quiere y como Dios desea obrar en nuestra vida. No como nosotros pensamos que debemos hacer las cosas. Y te voy a decir algo. A veces en el ministerio, y yo me pongo como ejemplo, comienza conmigo, es que podemos llegar a caer en el error de tomar nuestras propias decisiones, de hacer las cosas como según nosotros pensamos y queremos, y hasta dejar a Dios de un lado, y no dejarlo obrar como Él desea obrar, porque nos creemos que somos el dueño de la obra. Y no es así. Tenemos que dejar que Dios guíe nuestra vida. Y sabes, por mucho tiempo entramos y salimos de la selva. Había un misionero que conocí hace muchos años, él se llama Antonio Cayupare. Y Antonio se preparó en un instituto bíblico. Tuvo la oportunidad de ir a otros institutos bíblicos a prepararse. Estuvo rodeado de personas espirituales. Pero un día llego a la selva y lo veo a Antonio en una moto último modelo, con un uniforme de motocross y con un casco y con un montón de cosas que yo le pregunto, Antonio, ¿de dónde sacaste tú todo eso? No, que estoy haciendo esto y eso ha generado ingresos para yo poder hacer todo esto. Pero yo creo que eso es muy ostentoso para estar aquí, en la selva. ¿Sabes? Después llega la noticia de que mi amigo Antonio, que era misionero, le habían dado 50 puñaladas y apareció flotando en el río. Un hombre que fue pastor de una iglesia indígena. Un hombre que su corazón estaba pegado al de Dios.
Y después fue brotando un ídolo en su vida y el amor al dinero y se apartó. Hoy es triste poder contarte esta noticia. Antonio deja una familia y deja 3 hijos. Antonio fallece dejando sus testimonios mal. ¿Por qué? Porque amó al dinero. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque no escuchó a Dios. Y había un ídolo en su vida. Tengamos cuidado con los ídolos que pueden haber en nuestra vida, con las cosas que pueden estar atravesando o podemos estar atravesando en nuestra vida. Cierro el paréntesis y entro en el tema. Entonces, cuyo objetivo es coronar para obtener poder. Y todos los seres humanos de alguna manera desean poder, desean controlar. Y sabes, este acto público de la profanación de la tumba del Libertador es uno de los rituales más elevados de la invocación de espíritus fuertes, según lo que creen en esta religión. ¿Por qué? Porque tiene como único propósito apoderarse de la fuerza y del brillo de ese espíritu. En este caso, el gobierno, los gobernantes en Venezuela están profanando la tumba del Libertador, claro, un prócer de la patria, que ellos en su creencia piensan que el espíritu les va a dar suficiente luz y poder para seguir gobernando. Pero no solamente eso, fueron esparcidos los restos de Simón Bolívar sobre Caracas. Usaron un helicóptero y esparcieron esos restos. Así que, según este ritual, trae cierto adormecimiento hacia la población, pero hacia el que hizo el ritual, en este caso su gobernante, pueden tener cierto poder sobre las personas. Sabemos que como creyentes nada de esas cosas nos puede afectar a nosotros. Pero ¿sabes? Sí debemos estar conscientes de algo, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que tenemos un enemigo de nuestras almas que constantemente está trabajando y está operando las 24 horas del día. Así que Él no va a descansar hasta poder destruir la cantidad que Él desee de almas para llevárselas hacia una eternidad separados de Dios. He tenido la oportunidad de estar en una isla, República Dominicana. República Dominicana y Haití son la misma isla. Así que aquí aparece en tu pantalla el mapa y sabes, yo he podido estar en esa línea fronteriza que tú ves allí. Y hay una diferencia entre esos dos países, aunque son la misma isla. Una cosa sí pasa, estando en la isla fronteriza puedes ver hacia Haití, vas a ver todo marrón, deforestado, una pobreza impresionante. Y si estás dentro de República Dominicana vas a ver una isla muy próspera, verde, con todos los recursos que Dios les ha dado. En Haití, los haitianos han deforestado tanto esa parte de la isla porque ellos no tienen cómo generar su propio combustible. Así que para poder cocinar sus alimentos necesitan talar y talar la tierra. Han talado tanto y han deforestado tanto que se han quedado sin fauna prácticamente. Pero hay algo que quiero resaltar acá y que me llama mucho la atención. Es que en los años 1800 un ex sacerdote católico hizo un pacto con el diablo. Si usted se mete por internet y averigua la historia de Haití, este hombre dijo que si salían de la esclavitud de los franceses, él iba a ofrecer la nación como con una sola religión, y era el vudú. Y la religión oficial hoy en Haití es el vudú. ¿Sabes? Se dice que los brujos en Haití son muy respetados. Todos los desastres naturales están concentrados en esa región. Así que sismo, terremoto, cualquier cosa sucede allí. Yo digo, bueno, no es casualidad. Los niños, sus padres han muerto en desastres naturales, así que todos los niños se unen como en bandas, escondiéndose de los brujos, porque los brujos utilizan a los niños para hacer sus rituales. Entonces, mira las cosas que están pasando en el mundo alrededor nuestro. Y yo decía, wow, Dios, todo esto está sucediendo, estaba dormido. Despiértame.
No quiero seguir más dormido. Necesito sentir y ver como tú. Hay tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que hacen de nuestra vida una vida cotidiana. Hacen de nuestra vida una vida tal vez sin manera de ofensa egocéntrica, pensando solo en nosotros, sin poder mirar hacia alrededor, sin poder decir puedo ayudar de alguna manera, puedo extender mi mano para poder ayudar a otras personas con necesidad. Puedo extender mi mano para ayudar a un misionero a que vaya. Puedo extender mi mano para ofrendar para que otro pueda ir o otro pueda comer o Dios lo pueda usar. Hay muchas maneras en las cuales Dios puede usar a su iglesia. Todos no somos misioneros, todos no somos pastores. Todos no hemos sido llamados a la misma cosa. Por eso es que Dios, cuando estudiamos su palabra, vemos la diversidad de dones que Dios nos ha dado. Así que cada uno de nosotros debe estar muy consciente entonces de saber usar la capacidad dada por Dios y ponerla en uso para la bendición de la iglesia. Porque algunos podemos llegar a decir, bueno, yo tengo el don de evangelista, pero realmente no hace evangelismo. Yo tengo el don de enseñanza, pero yo realmente no enseña. Entonces muchas personas se autocolocan dones que no les corresponde o que no tienen. Entonces, mientras podamos entender la capacidad que Dios mismo nos ha otorgado a nosotros, es donde nosotros vamos a ser más útiles en el cuerpo de Cristo. Y es donde Dios va a poder usar nuestra vida para poder entonces alcanzar aquel mundo perdido. Y más aún a aquellas personas que tienen un ídolo en su corazón y que constantemente su vida gira en torno a ellos solamente. Y la humanidad va dirigida a eso, porque cuando vemos hacia adelante y podemos ver los avances tecnológicos, podemos ver que la humanidad va hacia donde todos van. Algo me pasó en estos días y lo usé como ilustración personal. No conozco bien Buenos Aires. Me escapo un momento con mi esposa en el momento libre y nos bajamos en una estación de subte. Y yo le digo, ¿y ahora a dónde vamos? Todos lados decía salida, 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 salida. Avenida, avenida, avenida. Y yo, wow, ahí sí está complicado esto. Entonces decimos, bueno, vamos para donde todos van. Porque a lo mejor van al mismo lugar donde vamos nosotros. Sorpresa, cuando llegamos era otra línea. Para ir a otro lugar a donde nosotros no íbamos. Y así muchas veces sucede con nosotros. Queremos correr o ir hacia donde todos están yendo. Pero no es el lugar tal vez que nosotros debemos ir. Entonces tengamos mucho cuidado, porque con Dios no se juega. Y sabes, entonces vimos el lado haitiano, vimos el lado dominicano. En Haití salen a pescar y no hay peces. Del lado dominicano pescan y hay peces, pero sabes, es el mismo mar Caribe. Entonces llama mucho la atención y la gente está pasando necesidad y hay mucha hambre. Pero es el mismo mar, son las mismas aguas. Lo divide solamente una línea internacional a la cual llamamos frontera y una frontera acuática. Claro, su corazón está lejos de Dios. Eso es lo que pasa. Entonces cuidemos. Y veamos entonces a través de la palabra de Dios, nosotros, basados en la Biblia, nosotros podemos tener un diagnóstico tal vez, o yo tuve un diagnóstico de la situación en mi país, Venezuela. Lo interesante no es un asunto nuestro, sino es un asunto de creer en Dios, sino de creerle a Dios a lo que Él expresa, a lo que Él dice. Fíjate, vayamos un momento a Miqueas capítulo 6. En Miqueas capítulo 6, en el versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso era lo que Dios estaba pidiendo de Israel y de Judá. Que el pueblo nuevamente se humillara ante Él, que amara su misericordia. Y sabes, muchas veces nosotros no nos humillamos ante el Señor.
Muchas veces nuestras oraciones son hasta egoístas, porque solamente Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame. Dios, tú sabes que necesito, Dios, tú sabes que necesito. Tal vez en alguna parte de nuestra oración decir, Dios, tú sabes cuánto necesita la gente. Dios, te confieso y me humillo ante ti porque tengo estos problemas. Y te confieso, Dios, que yo tengo que cambiar muchas cosas y comenzar a humillarme ante Dios para que Él pueda oír de mi propia boca y mis propias palabras que yo le estoy confesando mis pecados y las situaciones difíciles de mi vida. Y eso es humillarse. Y en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que nosotros nos debemos humillar ante Dios para que Él nos exalte cuando fue el tiempo. Así que si nosotros nos humillamos ante Dios, Dios un día nos va a exaltar. Pero es que nosotros necesitamos confesar. Nosotros necesitamos decirle a Dios lo que realmente somos, porque, ¿sabes? A Dios no se le esconde nada. Dios ya lo sabe, pero Él desea establecer esa relación. ¿Sabes? Por muchos años fui adicto a las drogas, hasta que yo no le dije al Señor, me fui ante el Señor y me humillé y le dije, Dios, quita de mi vida el deseo de drogarme. Llorando, no salió el deseo. Porque ¿sabes qué queda en la mente de un adicto? El recuerdo. La mente programada. Y ese recuerdo no es fácil sacarlo de tu mente. Y eso se hace solamente, como dicen Colosenses. Porque la droga es una especie de ídolos para los drogadictos. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Y cómo sacas eso de la mente de alguien o de cualquier persona? Con la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros. Y es como Dios comienza a obrar en nuestra vida, porque Dios va colocando pensamientos buenos. Dios entonces, a través de su palabra y renovando nuestra mente constantemente con la lectura bíblica y el estudio personal, y a través de la oración de un cristiano humillado ante Él, entonces es donde Dios comienza a usar la vida de esta persona. Porque realmente se ha humillado, entonces conoce su justicia y también ama su misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios de justicia. Pero si no nos humillamos antes, no vamos a entender. Entonces, en el versículo 9 dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, presta atención al castigo y a quién lo establece. Y aquí Israel no estaba prestando atención al castigo. Aquí se le había declarado un juicio porque eran idólatras. Y Dios entonces le dice a través de su palabra, usando a Miqueas, le dice, presten atención al castigo. Y miren quién está estableciendo el castigo. Y a veces nosotros atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida, o pruebas difíciles en nuestra vida, y no prestamos atención a quién está estableciendo la prueba o la disciplina. Así que cuando aceptamos la disciplina, sabemos que somos hijos. Y sabes, Venezuela está atravesando una situación de disciplina porque el corazón de los venezolanos está lejos de Dios. Y la iglesia en Venezuela tiene que hacer lo que le corresponde. Obedecer su palabra y predicar el evangelio, hacer discípulos y ayudar a los necesitados. Eso es lo que le corresponde a la iglesia. ¿Saben? Durante 4 meses, más de 135 personas murieron en una manifestación, en manifestaciones en la calle. Así que la mitad de Caracas estaba en disturbio y la otra mitad de Caracas funcionaba normal. Y mucha gente moría. Pero sabes, cada quien hacía lo suyo sin importarle lo que sucedía del otro lado de la ciudad. Sabes, un día estábamos en casa y ¡pah! Se oye que entra algo al apartamento. Y de repente mi esposa y mi hijo salen y ven algo que comienza a echar humo. Yo vivo en un piso 9. Había caído una bomba lacrimógena dentro de nuestra casa. Así que empezó a echar su humo. Pero si hubiese estado alguien sentado allí, le parte la cabeza y lo mata.
Y abajo era un revuelo y eran disparos hasta la madrugada. Estábamos todos nerviosos, estábamos asustados porque no sabíamos qué iba a pasar allí. Y la gente sumaba cosas de arriba de los edificios. Y todo el mundo se insultaba y gritaba y bueno, nosotros quedamos impactados y dije, bueno, tenemos que prestar atención al castigo. ¿Por qué estamos viviendo esto? El versículo 10, yo tengo una versión aquí y tengo la versión 960 de Reina Valera. Versículo 10 dice, en 1960, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa, es detestables. Dice, malvados, debo tolerar sus tesoros mal habidos y sus odiosas medidas adulteradas. ¿Y sabes por qué hay también escasez de alimentos? ¿Y por qué aquí también era Israel castigado? Porque habían otros hombres que tenían tesoros mal habidos. Y aquí también en mi país hay gente que compra la comida a un precio y después la revende a un precio mucho más alto. Imagínate que tú salgas hoy y compres 1 kilo de arroz en 20 pesos, pero mañana tú vuelves a salir a comprar otra vez ese kilo de arroz y tengas que pagar 150 pesos. Y mañana tú te vuelves a levantar porque se te acabó el arroz y tengas que pagar 200 pesos por ese arroz. Entonces, un hombre se beneficia de la miseria y el hambre de personas. ¿Por qué? Porque tiene un ídolo en su corazón y lo único que le interesa es hacer dinero y su bien común, y no importa que otras personas se mueran. El versículo 11, debo tener por justas las balanzas falsas y la bolsa de pesas alteradas. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Y sabes, yo le digo a mi esposa, amor, ¿por qué si compramos no nos alcanza? Si de 1 kilo sacábamos varias cosas, ahora ¿por qué es el mismo kilo? Pero no es la misma cantidad. ¡Qué increíble! Es increíble. Versículo 12. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Los ricos de la ciudad son gente violenta. Sus habitantes son gente mentirosa, engañan con la boca y con la lengua. Y era también el contexto acá. La gente rica era gente violenta, era gente que engañaba, era gente mentirosa. Y sabes, cuando esperamos las noticias para ver algo en nuestro país, ¡pum!, aparece y se encadena todo el país a través de la televisión y sale hablando el gobernante y dice que el mejor país hoy es Venezuela. No hay cero pobreza, cero de todo. Yo digo, wow, pero ¿en qué país vive él? Porque yo no vivo en el mismo país que yo vivo. Y sabes, uno se siente engañado, humillado, triste por ver un engaño y cómo gente que es idólatra sigue haciendo y obedeciendo a ese tipo de personas. Versículo 14. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvarás lo entregaré yo a la espada. Aunque coman, no quedarán satisfechos, sino que se quedarán con hambre. Lo que cosechen lo perderán, y aún si logran rescatar algo, yo haré que lo pierdan en la guerra. Cuando Israel volteaba su corazón hacia los ídolos, entonces, ¿qué sucedía? Dios no les bendecía. Había escasez, el pueblo sufría. En este caso, el pueblo sufre, hay escasez, todo se pierde, nada alcanza. ¿Pero por qué? Porque hay un pueblo que es idólatra. Hay un pueblo que no sigue a Dios, hay un pueblo que no ama a Dios. Como iglesia nos corresponde predicar el Evangelio y seguir amando al Señor y hacer lo que nos corresponde hacer. Dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. ¿Sabes? Yo recuerdo en estos meses, los venezolanos abrían las puertas de sus casas
y sobre todo en el mes de diciembre, y los vecinos entraban y comían de lo que la otra familia hacía, hallacas, pan de jamón. Y era tan lindo esa costumbre en mi país, y hoy día eso ya no existe. ¿Por qué? Por la escasez, ¿no? Ya eso se perdió en el venezolano. El venezolano sigue siendo aquel hombre y mujer que le gusta hospedar, que es amable, que es cortés, pero de alguna manera tú ves la tristeza en el corazón de las personas y la necesidad, no solamente de lo material, sino la necesidad espiritual. La gente se ha secado espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo que está viendo a su alrededor es idolatría, a adorar imágenes, a seguir a sus gobernantes, a hacer lo que ellos exactamente le dicen que deban hacer, a correr hacia donde todos corren. Es triste, es triste. Y ya finalizando el versículo 16, ustedes se han portado tan mal como Onri, fíjate, le dice al pueblo de Israel, le dice, se portaron como su gobernante. Y ese es el temor, ¿no? De que las naciones se porten tal cual como su gobernante, rey de Israel. Han seguido el mal ejemplo de la familia del rey Acab, por eso voy a destruirlos. Voy a hacer que la gente los humille y se burle de ustedes. Hace algunos días sale en una prensa local nuestra, los venezolanos están yendo mucho a Panamá y a las islas del Caribe. Y como un venezolano usurpa un puesto de trabajo en Panamá, entonces colocaron el que le dé un golpe en la cara a un venezolano se le dará una cerveza gratis. Salió por las redes sociales. Y yo leía estos pasajes y yo decía, bueno, se está humillando. Venezuela tiene que aprender. Y sabes, si tú veías a Venezuela antes, podías ver un país próspero, un país lleno de muchos recursos, un país con gente linda, gente bella. Ahora por falta de recursos la gente roba. Solamente en el año 2016 hubo una tasa de muerte de fallecidos de 91,8%. De muertes de averiguación, 4.968 muertes por averiguación. De homicidios, 18.230. Resistencia a la autoridad, 5.281. Solamente en el año 2016. Venezuela era un país que tenía ganado también, tenía carne. Venezuela era un país donde había trigo. Venezuela era un país donde había arroz, donde sus campos eran prósperos. Venezuela es un país todavía rico en petróleo y con muchos recursos naturales. Pero ahora la pregunta que yo le hacía al Señor era, wow, ¿y por qué si tenemos todo esto, Dios, estamos atravesando esta situación tan terrible y tan difícil? Porque los venezolanos están siguiendo a sus gobernantes y sus gobernantes están haciendo que no adoren a Dios. Así que el corazón de muchos venezolanos está lejos. Y sabes, lo que sí nos mantenemos firmes como iglesia es aceptar lo que Dios dice en su palabra, cumplir la gran comisión y ir a predicar el evangelio, porque estoy seguro que Dios no desea que almas se vayan al infierno y que personas estén separadas de Dios por una eternidad. Así que como iglesia estamos tratando de hacer lo que a nosotros nos corresponde, hacer la gran comisión y ir a donde Dios nos envíe. Y sabemos que muchas personas están orando por nosotros y están orando por Venezuela. Así que no nos sueltes de tus oraciones y tenemos confianza. Como dice en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Estoy seguro que así va a pasar un día. Dios va a mirar a Venezuela y las personas que allí habitamos, y vamos a volver a ser esa nación que adora a Dios, esa nación que busque de Dios.
Así que no nos suelte de tus oraciones. Oramos. Señor, te doy gracias por Argentina. Te pido por este país, porque muchas personas puedan pasar de muerte a vida, por sus pastores, por las iglesias, que continúen enseñando bien la palabra y que toda la iglesia y todo el pueblo de Dios, tu pueblo, Señor, mantenga su mirada puesta en el galardón, en lo eterno. Señor, que Argentina no pase necesidad, que el estado espiritual de Argentina y de los argentinos siempre crezca en favor a ti. Señor, te pido para que este país no pase las pruebas y las necesidades que pasa Venezuela. Te pido que bendiga sus tierras, sus aguas, sus personas, las familias, Señor, y que nunca falte nada en esta nación. Gracias, Dios, por esta iglesia, por sus líderes, por sus miembros. Te pido que les bendigas y les guardes de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias y Dios bendiga.